Hola a todos y bienvenido otra vez a este canal de trabajo social, otra vez con la dimensión terapéutica en el trabajo social. Mensaje a mamá, El mensaje a sexto, mamá. como siempre, el directo nos salen los mensajes. El sexto capítulo ya, y esta vez tenemos a Natalia Navarro. ¿Qué tal, Natalia? Hola, buenas tardes. O buenos días. Según lo vea la gente. O buenas noches. Como siempre hago la presentación, Natalia Navarro Ruano, que sé que te gusta que se te conozca con los dos apellidos, que ya he visto yo tu intervención dentro del canal de Álvaro. Es trabajadora social, está trabajando como funcionaria en el sistema de salud, como trabajadora social sanitaria y además es partícipe con su compañera en un proyecto que se llama En Red Ando, ¿vale? Que si eso, pues no sé si nos va a dar tiempo, pues las preguntas que tenemos nos vamos a saco con ello. Y sobre todo es muy importante, Natalia es formadora de las prácticas narrativas, que es la metodología que ella utiliza para hacer la terapia social. Creo que no me he dejado Ujú. nada, ¿no? No te has dejado nada. Pues como siempre empezamos a saco con esta entrevista. ¿Qué es para ti el trabajo social? Uy, qué difícil y qué amplio y a la vez qué sencillo y simple. Porque para mí el trabajo social me sale que es como todo. Es un todo. No solo es una profesión, sino también una forma de posicionarte ante la vida. Entonces, me acuerdo, me viene a la memoria, yo estudié en la Universidad Complutense y había un libro que decían, ¿qué es el trabajo social? Y hablaban si era una disciplina, si era una profesión, pero también decían si era un arte. Y el trabajo social, ya con los años, que llevo unos cuantos en esta profesión, creo que también es un arte. Es muy interesante. ¿Crees que el trabajo social es terapéutico? Sí, totalmente. Tiene una dimensión terapéutica desde sus orígenes y que es verdad que poco a poco, o sin darnos apenas cuenta, las trabajadoras y los trabajadores sociales hemos perdido un poquito esa dimensión en nuestro quehacer, sobre todo movidos por el tema más comunitario, más de los servicios sociales y demás. Pero sí, lo que es la intervención psicosocial, terapéutica con la persona, creo que es fundamental en el trabajo social. Ujú. Y que lo hacemos, aunque algunas veces no nos demos cuenta o no le hayamos puesto nombre. Y que muchas veces, como decía Jonathan Regalado, la simple interacción entre el profesional y la persona que necesita o tiene esa necesidad ya hace de terapia muchas veces. Justo. Porque algunas veces utilizamos el término de terapia con una connotación mucho más colonizadora a nivel profesional, y terapia puede ser muchas cosas. Puede ser una conversación, puede ser terapéutica, incluso sin que haya una intencionalidad terapéutica. Eso es, ahí lo has dejado claro en esa parte. Por eso es tan importante que compañeras vean estos vídeos y se convenzan de que hay que defender esta parte del trabajo social. ¿Cómo Mm. definirías y cómo ves tú la acción terapéutica dentro del trabajo social? Para ti, ¿qué es la terapia social? Pues la terapia social para mí es una parte fundamental de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras sociales. Es decir, que no es sencillamente algo que podemos hacer, sino es algo que hacemos y que debemos hacer. No sé si ampliar un poco la pregunta, El pero espacio es tuyo. Toda la gente está esperando ver cuál es tu respuesta. Unida a la de otros compañeros y compañeras, estamos construyendo esto. ujú. Hombre, a ver, repíteme la pregunta, que se me ha ido de repente. Cómo definirías y cómo ves tú la acción terapéutica dentro del trabajo La, social? ¿Qué es la terapia social? ¿Qué es la terapia social? Pues la terapia social es lo que hacemos los trabajadores sociales. Lo que pasa que es que, como he dicho antes, no le hemos puesto la mayoría de las veces nombre. Y yo soy la primera que durante mucho tiempo no le puse nombre a lo que estaba haciendo. Ese acompañamiento psicosocial, psicoterapéutico, socioterapéutico, ya personalmente estoy en una fase de me da igual cómo lo llames, esa es la acción terapéutica del trabajo social. Y es lo que hacemos al final los trabajadores y las trabajadoras sociales hace decenas de años. Desde el trabajo social se puede hacer terapia social según salimos de la universidad. Te estoy mirando a los ojos en la pantalla y yo sé que tú tienes tu opinión. Y es verdad que
que sí que si nos ponemos puristas, nosotros tenemos una formación de grado universitario que nos habilita para hacer terapia social. Personalmente soy de la opinión de que necesitamos una formación posterior. Mi opinión es la misma que la tuya, ¿vale? Quiero decir, una cosa es la habilitación. Podemos, justo, Eso. podemos, pero nos tenemos que formar. Vale, una cosa es la habilitación por tener el título y otra cosa es las capacidades desarrolladas como persona. Y yo creo que eso es importante. ¿Cuándo empezaste a interesarte por la terapia dentro del trabajo social? Realmente desde el minuto cero. Lo que pasa es que luego me he desviado durante mucho tiempo al estar prestando sobre todo servicios en el sistema público de los servicios sociales. Y desviado, pero no del todo, en el sentido de que yo me pongo a analizar cómo he trabajado y siempre he trabajado desde el acompañamiento psicosocial a personas y familias y grupos. Pero sí es verdad que yo tengo que admitir que durante mucho tiempo me creí un discurso que ya no me creo de que los trabajadores y las trabajadoras sociales no podemos hacer terapia. Pero ya te digo, yo me pongo a analizar cómo he trabajado desde mi primer contrato, que en ese momento era con personas en situación de adicciones, en situación de drogodependencias, y yo lo que hacía era acompañamiento psicosocial. Y puro y duro, porque en estos momentos en los que las personas te contaban sus problemas, sus situaciones y en muchos de los casos simplemente si ibas ayudándoles a que ellos mismos entendieran su situación desde otros lugares, desde otros espacios, desde Justo. otras preguntas que se hacían y eso lo hacemos desde el principio de que empezamos o terminamos la carrera. Ujú. ¿Cómo empezaste a formarte como terapeuta social? Vale, como terapeuta social fue hace, calculé el otro día, unos 12 años. O sea, mentira. Llevo muchos años más formándome, 20 y pico años, pero lo que es formarme de forma específica para la intencionalidad de poderme autodenominar terapeuta, porque eso también fue un proceso personal bastante importante, pues fue hace unos 12 años. Que a través de, bueno, al hacer el grado en trabajo social, porque yo era diplomada, encontré un profesor que me habló sobre las prácticas narrativas y encontré formación específica en España sobre esta modalidad. Entonces, a partir de ahí empiezo toda mi andadura con las prácticas narrativas. Siguiente te voy a preguntar, ¿en qué escuela te has formado y qué metodología utilizas para tu trabajo? Yo soy trabajadora social, lo primero, y luego estoy guiada por las prácticas narrativas, que mucha gente las conoce como terapia narrativa, que es uno de los modelos en los que se basa el trabajo social clínico. ¿Nos puedes hablar un poquito más de qué son las terapias narrativas, qué diferencia puede encontrar de otros espacios o cómo diariamente o sea, cuando se tienen en consulta, cómo se trabaja bajo esta metodología? Pues a lo mejor el kit de la cuestión, Gabriel, es no llamarle metodología. Yo le llamo modelo por llamarle de algo, pero realmente es una forma de vivir el trabajo social o la terapia. Las prácticas narrativas lo que nos invitan es a pensar que todas las personas estamos construidas por historias y que esas historias pueden ser más o menos significativas, bueno, siempre significativas, ¿no? Pero más dañinas o menos dañinas en función de cómo nos las contamos y cómo nos las cuentan. Entonces, las prácticas narrativas lo que nos ayudan es a revisar esas historias y a recontárnoslas, a reeditarlas en pro de buscar las habilidades, las capacidades, las esperanzas del. Eh, Hablamos de tu experiencia actual, tienes un gabinete de atención, estás atendiendo a personas y o estás trabajando en un proyecto mucho más amplio, ¿no? ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Con gabinete, personas que vienen a verte a ti, o estás desarrollando en un proyecto más amplio, como decías antes, el tema de drogodependientes? Hago un poco de todo. En mi trabajo de tarde, como yo lo llamo, porque por la mañana trabajo en el sistema público,
atiendo a personas y familias de forma directa, realizando terapia desde el modelo de las prácticas narrativas. Luego, también junto con otra compañera, facilito grupos de supervisión y covisión. Y uno de nuestros fuertes es la formación en prácticas narrativas. O sea que estamos dentro de otro proyecto, no solo de atención, sino de divulgación de que las prácticas narrativas existen. Importante, porque si no hay gente que forma. Fundamental. Muchas veces decíamos, quiero formarme en terapias o quiero formarme en prácticas narrativas, pero si no hay nadie que esté dando esa formación, es imposible pues que vayamos creciendo poco a poco nosotros. Eh, Bueno, ¿Qué casos son los que sueles trabajar de forma más asidua? O sea, ¿qué tipo de colectivo o qué tipo de situaciones de problemáticas son las que suelen tú trabajar diariamente? últimamente, vamos a ponernos en últimamente, lo que me estoy encontrando sobre todo son mujeres, madres colapsadas. Y lo defino así porque yo también me he definido así. Es decir, personas con múltiples responsabilidades, teniendo que barajar determinadas cosas que llegan a un momento que colapsan. Y es un perfil, no me gusta utilizar el término perfil, pero bueno, creo que aquí se acuña bien, de personas que suelo atender. También, por otro lado, como me gusta muchísimo el trabajo social de grupo fundamentado en las prácticas narrativas, con madres y padres, con niños con dificultad. ¿Cómo desarrollas tu método de acción? Ya sé que no te gusta método, pero al fin y al cabo el método o el modelo lo único que nos hace es, o por lo menos mi punto de vista, es poder tener unas pautas y una guía que luego no vamos a salir tantas veces como haga falta, pero necesitamos esas pautas, esas guías, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollas tu método de acción y qué protocolos utilizas a la hora de atender, ¿no? ¿Cómo empieza el proceso y cómo vas elaborando todo lo que es la ayuda? Aunque suene un poco raro, realmente yo utilizo el método básico del trabajo social. Hacemos primero, bueno, si es una consulta individual o familiar, no deja de ser una primera valoración, un estudio, un diagnóstico, una intervención, una evaluación. O sea, que realmente se sigue en cualquier consulta, en cualquier proceso terapéutico, se sigue el método básico de trabajo social. ¿Cuál es la diferencia de mi forma de trabajar de la forma de trabajar de otras personas? Las éticas y los fundamentos que me guían desde las prácticas narrativas. Un ejemplo, en todo ese proceso de método, de trabajo social clínico, trabajo social guiado por las prácticas narrativas, utilizo fundamentos como que la persona es la persona, el problema es el problema, y luego ya nos podríamos poner incluso a analizar sobre las técnicas o paradigma de la externalización. También me fundamento en que todas las personas respondemos al dolor, al trauma, sea cual sea la respuesta, porque algunas veces está tan invisibilizada, tan pequeña que no nos damos cuenta. Que no hay ninguna vida que se relate en una única historia. O sea, no es solo seguir el método, sino tener siempre en la cabeza, en el corazón, en el cuerpo, pues los fundamentos que nos guían en las prácticas narrativas. Fíjate, el otro día estaba hablando con compañeros sobre las distintas, por suerte este espacio me está dando a escuchar a mucha gente con distintas metodologías o distintas escuelas desde las que se trabajan, ¿no? Y el hincapié que hacemos los profesionales del trabajo social en esa ética, ¿no? En que la persona es la que decide, la persona es la que, ¿no? Y a veces es una lucha casi sin darnos cuenta con la forma de funcionar o con los procedimientos médicos. Y no voy en contra de los médicos, y bueno, y si estoy en contra, pues mira que me critiquen y ya está, ¿no? Donde el médico es el que sabe sobre la situación de la enfermedad física de la persona y es el que toma el diagnóstico y el que hace todo sin contar tanto a la persona. Y como nosotros nos complicamos mucho con esta ética, ¿no? Es decir, es la persona la que tiene que ser el centro, el eje de todo, y aunque nosotros pensemos que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, no podemos, más que otra cosa, acompañarle en su proceso, ¿no? Uh -huh. Hombre, acuño para lo que es los compañeros y las compañeras de la profesión de la salud, que también está cambiando mucho, mucho los profesionales y las profesionales en ese sentido, teniendo más en cuenta la voz del paciente o de la paciente.
Eh, Sí, es verdad que mi forma de hacer trabajo social, mi forma de hacer prácticas narrativas, sí que es necesario que la persona, bueno, es necesario, es que es lo que la persona tenga su propia voz y que sea la autora de su propia vida. Eh, claro, como yo algunas veces me debato entre mi trabajo en el sistema público y en mi trabajo en el sistema más de libre ejercicio, también combino que se puede trabajar perfectamente teniendo un diagnóstico, en este caso clínico, y no teniendo un diagnóstico clínico. Es decir, yo últimamente me dedico a explicarle a la gente que no es lo mismo diagnóstico que etiqueta. Entonces, si equilibramos ese conocimiento experto del profesional, donde nos incluimos los y las trabajadoras sociales, con ese conocimiento que tenemos que poner en valor de la persona, familia o grupo, es cuando realmente podremos avanzar. Cuando no se equilibra ambos conocimientos es cuando nos encontramos con una desigualdad. No iba tanto por en contra, voy a decir, de la medicina o de las profesionales que se dedican a la medicina, sino, por ejemplo, cuando tienes roto una pierna y hay que operar para poder que la pierna funcione bien, como persona que me ha roto una pierna y un brazo y me han operado, a poco me preguntaron a mí, ¿no? Me preguntaban, ¿lo quieres tener bien, lo quieres tener mal, cuándo quieres que te operemos, ¿no? Y que nosotros sí que damos una importancia a que a lo mejor el proceso hay que aguantar un poquito más, a lo mejor la persona toma decisiones. Y va por ahí un poquito, no tanto por el Mm. hecho de que sé que la medicina tiene sus comités de ética y de atención a la persona y que creo que en el tiempo, por suerte, como bien dices, estamos pasando de aquellos años 80 donde no se consultaba nada al paciente a pasarle, llamarle persona. No, pero digo que para nosotros siempre ha sido muy importante eso dentro del trabajo social. Sí, pero a mí me costó entender que hay muchas, porque sigue habiendo muchas trabajadoras y trabajadores sociales que se siguen moviendo en el modelo biométrico, ¿eh? No, De- no, yo cuando estaba en Caritas me encontraba mucha gente con que ellos sabían más sobre la vida de la otra persona aunque viviera una chabola. Y yo decía, bueno, es que a lo mejor vive en una chabola porque tiene tantos problemas que tendrá que él saber cómo quiere ir solucionándolos. Y el que quiera solucionar, para eso estoy yo, no para cambiarle su vida y decir cómo tiene que vivirla. Claro, pero todo eso, Gabriel, me imagino que hemos ido llegando poco a poco a esas reflexiones gracias a la colaboración, pues a compartir todas nuestras ideas con otros compañeros y con otras compañeras, porque realmente nos suelen formar desde esa expertez. Tú tienes que ser el experto, la experta, y no solo el experto o la experta, sino que al final nos cargan con una responsabilidad que no podemos ni asumir, Aún saliéndonos de las preguntas, no sé si nos aún forman, saliendo. no sé si nos forman o nosotros nos creemos, pero sí que hay una parte, y seguro te pregunto a ti como profesional con larga trayectoria, en la cual nosotros íbamos todos ilusionados a nuestro puesto de trabajo cuando éramos jóvenes, y eso cuando lo vean los jóvenes lo entenderán, pensando que podíamos salvar el mundo, y quizá el tiempo nos ha dado cuenta de que nosotros ni somos salvadores del mundo ni salvadores de vida. Somos Ujú. profesionales que nos debemos a las personas y ellas son las que deciden lo que tienen que hacer. Famoso principio de autodeterminación del trabajo social, que yo creo que cuando tenemos 20 años no terminamos de entenderlo y ya cuando empezamos a peinar canas la cosa cambia. Cambia bastante. ¿Te ha sido sencillo dedicarte a la atención directa en terapia? Eh, o sea, lo que es sencillo de que yo me sienta capacitada después de pasar mi proceso de decir no estás haciendo nada que no puedas hacer, que eso ya os he dicho que fue un proceso de autovaloración, de que el trabajo social podemos hacer algo más que gestionar recursos. Sencillo, sí. Una vez superado ese, ¿cómo lo llaman ahora? El, Síndrome del impostor. justo, el síndrome del Que impostor. te Muchas gracias. tengo un vídeo sobre ello, hablando de ello, porque acuérdate que yo muchísima gente cuando ha adquirido mi libro y la ha leído se ha quitado ese síndrome. O sea, en el Uh-huh. relato del libro va explicando sobre nuestra metodología, qué es el acompañamiento. Es que a mí me sorprende porque decimos, ¿qué hace un trabajador social? Acompañamiento social. Eso es terapia. O sea, el ir al lado de una persona que no físicamente, sino emocional y psicológicamente, mientras que esa persona va cambiando su situación y va descubriendo cómo solucionar sus problemas,
Eso es lo que hacemos nosotros y eso es terapéutico. No digo, pero Ujú. que mucha gente ese síndrome lo ha tenido y yo creo que las redes sociales, gracias a ti, a Álvaro, a María Guerrini, a María Eugenia, un montón de gente que están saliendo de la palestra y sacándolo todo, poco a poco la gente pues se está quitando ese sallo, ¿no? Y se está sintiendo más libre. Más Mm, respaldada. claro, la respuesta me refería también en cuanto a que la gente ha confiado en ti, ha venido a buscarte como profesional de la terapia social y ha buscado que tú le solucionabas, bueno, tú no le solucionabas, no, tú le ayudabas o tú le ofrecías la ayuda. El acompañamiento. Y hablo en presente, es un trabajo muy duro el darnos a conocer como trabajadores sociales clínicos, como terapeutas sociales. Sí, es verdad que todavía llevo ya, pues van a hacer 2 años con este proyecto. Me gasto la voz explicando que determinados problemas psicosociales que tienen algunas familias o algunas personas no son solo o no son necesarios de ser atendidos por, en este caso, profesionales de la psicología, sino que los trabajadores sociales podemos y debemos de decir muchas cosas. Entonces, sí, en eso todavía estoy encontrando dificultades. Pero bueno, poco a poco, el boca a boca, el demostrar que sabemos, no yo, sino todos los trabajadores sociales que estamos haciendo la dimensión terapéutica a nivel privado, pues está facilitando. Fíjate, ante esta respuesta tuya, una pregunta que no tengo en el papel, se me ocurre, ¿no? Y es cómo de daño hace a la función o a la dimensión terapéutica la visión del trabajador social como gestor de recursos, ¿no? Que la sociedad solo nos vea como cuando necesitamos una ayuda económica, arreglar un papel para que nuestros hijos vayan o tengan una beca, o en el caso de las pensiones no contributivas, ¿no? ¿Qué daño puede hacer esa forma de cómo nos ven la gente que nos necesita eh, tan estructural dentro de la administración? Claro. Desde las prácticas narrativas, nosotros ahí nos posicionamos que hay una historia dominante que dice cuál es el papel de la trabajadora o el trabajador social y como que no lo hemos creído todos. Y luego sería, que es lo que estamos haciendo en todos los profesionales, incluyéndote a ti, visibilizar esas historias alternativas de que el trabajo social tiene una dimensión terapéutica y otras miles de dimensiones. A lo mejor, querido oyente, no te has dado cuenta, pero te acaba de dar una lección de las prácticas narrativas sobre cómo se cambian Los discursos. es decir, esta narración de la misma situación. O sea, es decir, cómo a veces cambiando desde dónde enfocamos la situación que tenemos, podemos entenderlo desde otro espacio, ¿no? Eh, Y genera esperanza, que no se nos olvide. para mí eso es Esta importante. forma de cambiar la mirada lo que nos genera es tanto a la persona y a la familia como al profesional, que no se nos olvide esa parte también que es fundamental, nos genera esperanzas. ¿Qué importancia darías a hacer un buen diagnóstico para intervenir posteriormente? Eh, importancia máxima, importancia máxima. Sí que creo mucho en el diagnóstico, pero no. Y creo mucho en el diagnóstico vivo, no el estático. Creo que el diagnóstico cambia igual que cambia las personas, igual que cambia el mundo. Entonces, que los diagnósticos son necesarios para la intervención, por supuesto, pero que no nos quedemos nunca en un diagnóstico estático, eso sí que yo invitaría a todos los profesionales. ¿En qué debe formarse como persona, o sea, como él, como persona, un terapeuta social? ¿Qué cualidades debe de tener? Bueno, Esta, cualidades de esta un es chunga, terapeuta ¿eh? social. Esta es Esta es chunga. chunga, esta es chunga. Es que me sale un buenismo de buena persona. Pero ¿cómo se forma uno en buena persona? Como lo de la cadena SER, ¿no? Buenismo bien. No, nos tenemos que formar en todo lo que son las capacidades de ayuda, pero no ayuda solo hacia los demás, sino también ayuda hacia nosotros mismos. Yo creo que también un poquito de revisión y de saber quiénes somos y dejamos de ser es importante para poder luego hacer acompañamientos terapéuticos. Formación en escucha no activa, sino
escucha, doble escucha, o sea, no quedarnos solo en la escucha activa, sino en la doble escucha. Formaciones en diferentes modelos, como puede ser las prácticas narrativas, por supuesto, que es lo que yo voy siempre a visibilizar, pero también otro tipo de modelos, como puede ser el sistémico, que has comentado antes, o la centrada en soluciones, que también son modelos muy interesantes. A ver, ¿qué más información? Es que he hecho tanta formación que no sabría ni qué decirte. Una formación a lo mejor llamativa, formación corporal, de conocimiento corporal. Porque si hay algo que también estamos investigando mucho desde Entredando es no solo esa doble escucha, sino esa triple escucha de qué es lo que nos dice el cuerpo. Entonces, esa formación es importante y esa formación justamente no te la vas a encontrar en los currículum académicos. Mira, eso que estás diciendo ahora mismo, me acuerdo de situaciones, claro, ¿no? Cuando lo hablamos, lo que nos dedicamos a esto, pues nos parece tan fácil, ¿no? De cuando una persona entra y te dice, ¿qué tal la semana? Y te dice, bien, ¿no? Lo más clasista del mundo dirá, si me ha dicho bien, ¿para qué voy a indagar, ¿no? Pero le ves que entra con los pies arrastrándolo, los hombros para adentro, alicaído, con la ropa está mal colocada, ¿no? Y dices tú, bueno, creo que hay algo detrás, ¿no? Y a veces también como dices tú, ver cómo el cuerpo nos comunica es muy importante para realmente lo que hablábamos antes, de hacer un Un buen diagnóstico diagnóstico. para poder saber cómo está haciendo. Sí, pero te voy a añadir una cosa, Gabriel, y no sé cómo vamos el tiempo. No Bien. solo porque tenemos tendencia a ver al otro o a la otra y no nos escuchamos muchas veces a nosotros como profesionales. Ujú, Y también nuestro cuerpo nos dice muchas cosas. ujú. ¿Sabes que tengo una charla pendiente para todos los del grupo de Embrujuleando? Para Ujú. todo el grupo entero, que a lo mejor cuando salga esto ya está la formación puesta, ¿vale? De el cómo tus emociones con respecto a la terapia, ¿no? Decir, yo ayer por la noche, un ejemplo, no es real de momento, yo ayer por la noche discutí con mi mujer y estamos en trámite de que hemos dicho que a lo mejor nos damos un respiro o nos vamos a separar. Y al día siguiente tengo dos terapias y una tiene que ver con terapia de pareja, con lo cual yo voy a intentar ayudar a que esa gente no termine, ¿no? Y como nosotros, el psicólogo me lo dice siempre, las contratransferencias, ¿no? De cómo cuando yo estoy hablando con el hombre o con la mujer, estoy vivenciando mi situación de por qué yo estoy intentando ayudar a dos personas a que no se separen y yo no soy capaz de ayudarme a mí a poder separarme, ¿no? Entonces, decir, lo importante que hay que darnos cuenta de que hay una parte humana detrás de cada terapeuta que en muchas circunstancias tenemos que dejarla de lado, pero que siempre es muy complicado, ¿no? Es decir, o el caso de que tú estés tratando algunos problemas concretos que tú los has sufrido y que a veces pues te va más la parte humana Entonces, muy bien. que te puede ir la parte. Entonces, decir, cómo a veces ser, cómo decirlo, y sabes que en el libro de los 45 axiomas hablo del chubasquero, ¿no? De aséptico a lo que nos está contando, pero sin dejar de ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que esa formación también es buena a la gente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos Claro, formarnos esa parte? nosotras, digo nosotras, porque ahora voy a hablar en Red Ando, justamente los grupos de supervisión y covisión pivotan en esa doble esfera de supervisión, covisión de situaciones, casos que se están trabajando por parte de las personas que participan en estos grupos, pero luego también lo que es la identidad profesional preferida, pero también la identidad preferida. Porque lo que acabas de decir, lo primero, personas, luego ya profesionales. Pero lo primero, personas y todos en el fondo nos emocionamos o todos en el fondo nos removemos cuando nos están contando cosas que nos resuenan. Desde las prácticas narrativas, otra pildorita, nosotros planteamos directamente que no somos un folio en blanco. O sea, esa neutralidad es complicada, porque en el fondo siempre hay algo de nosotros en nuestras intervenciones, por mucho que intentemos ser neutrales. Entonces, ¿cómo podemos combatir eso? Desde la transparencia.
complicado, porque, Muy complicado. y ahora te digo yo, tú estás a favor de esa transferencia hacia la otra persona, pero también es verdad que venimos de un modelo en el cual dentro de la entrevista no podíamos meter al yo persona, sino al yo profesional, y con la persona que estaba hablando no podía saber nada de mi vida y éramos muy recelosos de que supieran algo de nuestra vida. Y lo que tú acabas de plantear es no tener miedo a contarlo. A ver, hay que ser prudentes y saber con quién estamos hablando, pero yo, a lo mejor por la formación, no solo a nivel curricular, sino en otras esferas que he tenido en los últimos 20 años, eh, no es que me muestre a pecho descubierto, pero yo ahora digo con tranquilidad si tengo hijos o no, y me acuerdo que hace 25 años me costaba incluso decirlo. O cuando me preguntan que dónde vivo, no voy a decir la calle, la dirección y el número de piso, pero perfectamente puedo decir el municipio, porque soy tanta persona como la persona que estoy atendiendo. Y cambia muchísimo la mirada que dan las profesionales, bueno, las personas a las que acompañamos y las familias cuando nos ven como personas y no solo como profesionales. A lo tonto, esta pregunta que no estaba, yo creo que es una de las más potentes de la entrevista, ¿no? Es decir, yo soy defensor de que cuando trabajaba en personas de sin hogar, de encontrarme a la gente por la calle y me va a ver con mi familia. Entonces, si tú te pones muy distante y muy lejos de él, él se va a poner lejos también de ti, ¿no? O sea, es imposible poder atender y al día siguiente salir y no encontrarte con la gente que está muchas veces atendiendo en cualquier lugar, Mm. y más con las redes sociales. Para ir terminando de tiempo vamos bien, bastante, porque bueno, la idea siempre es media hora, pero siempre la gente se baja un poquito más. Me quedan dos preguntas. Una primera ya es, ¿cuál es la diferencia plausible del trabajo social terapéutico con otras profesiones? O sea, ¿qué es lo que nos diferencia para que, o qué es la parte esta que nos ayuda a ser diferentes? Para mí, la parte que nos diferencia a los trabajadores sociales es que tenemos muy en cuenta lo relacional. No es solo lo individual, lo de dentro, sino lo relacional, lo comunitario, lo social. Entonces, hay profesiones que, por supuesto, no profesiones, hay profesionales que lo tienen en cuenta, pero nuestra profesión, para mí, como que directamente salimos con el ADN de tener esa visión tan amplia desde el minuto cero. ¿No? El tema de que la persona lo está pasando mal, pero no es tanto porque ella como persona lo pase mal, sino que su situación económica es tan Justo. importante que... Claro, un ejemplo, yo cada vez que me encuentro con una persona que está diagnosticada, por ejemplo, de síndrome de depresión, yo me pregunto, o mejor dicho, le pregunto a esa persona qué es lo que los condicionantes sociales de su vida, porque a lo mejor, por supuesto, puede tener ese diagnóstico, pero puede que también tenga una serie de factores sociales que provoquen que esté reaccionando. Eso es Y esa es la importante. diferencia. Esa es la diferencia. ¿Y Y qué, reaccionar, reaccionamos todo. Ya he dicho que una de las premisas de las prácticas narrativas es que todos reaccionamos ante el dolor. y que a todos nos duele? Y Entonces, a todos que nos todos, duele. todos tenemos dolor. Y por última pregunta que tengo de las guardadas, ¿cómo el trabajo social puede trabajar dentro de la salud, o sea, para mejorar la salud mental o la salud... Es que claro, a mí me sale siempre salud social como condicionante de tener luego una mala salud mental, ¿no? Pero cómo desde el trabajo social podemos ayudar a este gran problema que tenemos últimamente en la sociedad, como que cada vez hay más personas que adolecen de salud, de tener una mala salud mental. Yo creo que uno de las bazas que más podemos jugar las trabajadoras y los trabajadores sociales es poner justamente sobre la mesa los condicionantes de salud. Que si tenemos tantos adolescentes con diagnóstico y con problemas de salud mental, que nos planteemos y que digamos y pongamos sobre la mesa cómo que nos está pasando como sociedad para que estemos reaccionando, otra vez la palabra reaccionando, con determinadas patologías de enfermedad mental frente a estas situaciones. Entonces, eso hay que hablarlo, eso hay que conversarlo, eso hay que visibilizarlo. Y los trabajadores y las trabajadoras sociales, pues ahí tenemos un reto, porque iba a decir que una posibilidad, pero algunas veces se convierte en un reto porque no todo el mundo quiere escuchar. Es más cómodo eh,
leía el otro día en un artículo de Opinión del País, es más cómodo los 3,40 y no sé cuántos céntimos que vale el antidepresivo que hacer o costear desde el sistema público pues la terapia social o la terapia psicológica o ambas que necesita una persona o una familia. Metiéndome en la pregunta, con mi compañero hablamos que primero que somos el país con más consumo de ansiolíticos del mundo, que eso ya nos queda un dato, ¿no? Pero que nos es más fácil drogar, entre comillas entenderlo de drogar, para que las personas estén tranquilas, que el hecho de mitigar todos los factores que hacen que esas personas estén sufriendo ese mal, ¿no? Lo que decías tú, 3 euros, ¿cuánto has dicho? 3 con... No me acuerdo de la cantidad, pero Sí, era pero irrisoria frente a lo que te cuesta normalmente una consulta. pues digo que es más fácil medicar a veces que hacer terapia. Ya, pero luego nos preguntaremos cómo hemos llegado a dónde vamos a llegar y dónde estamos llegando. Habrá Estos gente que ya le son interese. discursos dominantes, esto ya son cuestiones políticas, cuestiones de posicionamientos. Fíjate, y esta espero que la gente lo entienda para bien. Hay una, yo se la nombro mucho, una antropóloga, Nancy Scheper-Hughes, tiene un nombre raro, que hablaba en Brasil sobre el nervoso. El nervoso era la enfermedad que tenían los brasileños porque estaban como intranquilos y nerviosos y les daban medicamentos, ¿no? La antropología estudió y se dio cuenta que lo que tenían era hambre, ¿no? Lo que tenían era miseria y era más fácil medicarles que quitar la hambruna, digamos, ¿no? Entonces yo creo que aquí también es un tema de clase social. Quien tiene dinero puede ir al terapeuta y puede resolver sus problemas sin tener que entrar en una adicción, y quien no tiene dinero va a estar enganchado a unas pastillas que sabe más fácil, pero que le deterioran cognitivamente y socialmente. Bueno, y para terminar, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Aunque abajo dejaré las redes sociales de Natalia para que le damos todo, pero bueno, ¿por dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar por dos formas, tanto LinkedIn, Facebook como Instagram, en @enredando en femenino, y mi página más personal es Narua Social. Vale, y lo último, en red ando, que no enredando. ¿Lo explicamos? Justo. Porque aunque nos gusta enredar, lo que nos gusta realmente es andar. Y cada vez andar con más personas. Pues nada, muchísimas gracias por pasarte aquí. Nada, un saludo a todas y todos los que os habéis quedado, y abajo, ya sabéis, tenéis el cajón de las preguntas para hacer las preguntas que yo haré llegar a Natalia. Natalia, muchas gracias, un saludo. Muchas gracias, Gabriel, por, como siempre, estas oportunidades que nos das para visibilizar que la terapia social pues existe, como Teruel y como Murcia. Claro que sí. Nada, al resto de gente, un saludo. Hasta luego, adiós.